Pepe Montes en Entérese. Sin tener la vista fija. Pepe Montes, puntual y preciso. Ya está aquí el doctor Marco Polo Franco, él es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Marco, gracias por estar con nosotros. Hola Pepe, buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Estaba leyendo, fíjate que, y me surgió la curiosidad, uno de los lugares bellos de Morelos es el lago de Coatetelco. Y de pronto, buscando información, leía que se habían liberado una especie de mojarra en este lugar, y me llamaba la atención que era una mojarra que ya no existía desde hace algunas décadas, ¿no? ¿Cómo nace esta inquietud, Marco? Desde luego eres biólogo, eres investigador, desde ahí nace, pero ¿por qué o cómo nace la inquietud de poder empezar un trabajo para introducir esta especie de mojarra? Así es, todo esto surgió, como bien dices, del lago de Coatetelco, ¿no? La verdad es un lugar muy bonito, en el cual hay actividades recreativas y demás, y se caracteriza también por ser un pueblo indígena. Sí, claro. Entonces, las personas son muy serviciales, muy atentas, y en una charla con el doctor Topiltzin Contreras Macbeth y la doctora Liliana González, estuvimos conversando en alguna reunión que tuvimos, entonces resultó que ellos tienen los contactos con los pescadores, las asociaciones de pescadores de este lago, y resulta que yo reproduzco esta mojarra criolla, esta especie nativa, en laboratorio. Okay. Actualmente esta reproducción está basada en hacer experimentos con este pez, pero nunca ha sido reintroducida en la naturaleza hasta este momento, ¿no? ¿Cuándo saben que, desde que ya trabajabas tú con esta especie, ya sabías que era nativa de Coatetelco? Así es, yo hice mi maestría y doctorado con esta especie que es la mojarra criolla o mojarra copetona, como lo dicen los habitantes de este lago. Y hay libros, investigaciones que esta mojarra desapareció de este lago en los años 80, 70 más o menos. Entonces desde esos años ya no encontraron ningún organismo de esta especie. ¿Por qué desaparece, Marco? Desaparece en específico en esta situación porque fue introducida la tilapia africana, que es una especie invasora. En su momento la introdujeron justo para que las personas que viven cerca de este lago la pescaran, tuvieran un recurso viable de alimento, de comercio. Entonces, esta especie invasora tiene la característica de que se reproduce muy rápido y se alimenta de un montón de cosas, ¿no? Es omnívora, de algas, insectos, animalillos que andan por ahí. Entonces, es por eso que se vuelve invasora y empieza a desplazar a la especie nativa, y hasta que llega a su desaparición. ¿Y la especie nativa no les rendía económicamente lo mismo que la tilapia? ¿O por qué deciden introducirla? Digo, de pronto cometen estupideces, muy, muy seguido, ¿no? Pero sí. ¿Fue esta una causa también? ¿Una estupidez no calcular perfectamente que se iban a comer la especie nativa? Pues justo fue así, porque en los años 70, 80 fue el boom de esta tilapia, y no solo en Coatetelco fue introducida, sino también en otros cuerpos de agua de México, en la cual también es invasora. Entonces, en ese momento, pues, fue viable para ellos decir, ok, vamos a meter este pez, que se reproduzca, lo pescamos, pero pues al mismo tiempo no vieron la dimensión de los daños que podría hacer, entonces ya se encuentra ahora ya bien establecida, ¿no? Me decías que la mojarra criolla o cabezona, como así la conocen, también es de consumo humano. O sea, lo utilizaban también para consumir. Exacto, justo. En este lago la capturaban y la usaban para alimento. Y no solo en este lago, también en el río Amacuzac, por ejemplo, que pertenece a la cuenca del río Balsas, ahí también es nativa esta especie, y esta especie ahí se encuentra estable. Sin embargo, sus poblaciones han disminuido por presencia de otros peces invasores. Específicamente en el lago de Coatetelco es donde ya desapareció, está extinta. Entonces, en este sentido, pues esta especie es muy redituable también para pescarla, sin embargo, sí existe diferencia en el crecimiento en cuestión de tiempo a comparación de la tilapia. Entonces, la tilapia crece más rápido en poco tiempo, y la mojarra criolla crece a una longitud igual a la tilapia en más tiempo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que podrían tener. ¿Decías que también sirve como pez de ornato? Exacto, esta mojarra criolla tiene la característica de ser bien colorida. Entonces presenta colores amarillos, tonalidades rojas, azules y hasta verdes en etapa reproductiva. Entonces es un cíclido muy bonito. El cíclido es la familia de peces a la que pertenece esta mojarra,
y por supuesto que tiene potencial también para el ornato y también para el consumo humano. Liberaron algunas especies, ¿cuántas especies y cómo se dio el contexto con la gente que liberaron estas especies? Así es, Pepe, liberamos hace cerca de un mes 200 organismos de mojarra criolla en el lago. En mi experiencia como investigador, la verdad fue una de las experiencias que mejor recuerdo, porque nos recibieron los representantes de las asociaciones de pescadores y había desde niños de, ¿qué será?, 8 o 10 años que nunca habían visto ese pez en su vida, hasta las personas de mayores, ¿no?, que incluso la reconocieron, la vieron y fue muy emotivo realmente. Recuerdo mucho la frase de un pescador que al liberarla, ellos las liberaron y dijo bienvenida a casa, ¿no? Entonces es algo que recordamos que es muy bonito y que se nos quedó incluso a nosotros, al doctor Topilzin y a la doctora Liliana y a mí, como un potencial, un proyecto muy viable para llevarlo a la práctica, porque justo no solo se queda en la liberación de especies nativas, sino también abarca situaciones culturales, de tradición, rescatar todas esas esencias que nuestros ancestros o nuestros familiares más viejos tienen y que en nuestros días se está perdiendo, ¿no? Entonces creo que fue algo muy emotivo y justo fue esta transición o este escenario entre personas grandes, pequeñas y todo fue ahí muy emotivo, la verdad. Ahora, Marcos, ¿cómo van a monitorear estos 200 especies y cómo garantizar que la tilapia no se los vaya a fregar tan rápido como sucedió en otro tiempo? Claro, la pregunta del millón, Pepe. Reintroducir especies nativas no es cualquier cosa, ¿sale? Entonces nosotros estamos preparados en condiciones biológicas, es decir, hemos ido al lago, hemos tomado parámetros físicos y químicos del agua, todo es viable, en el sentido de que la tilapia no deprede a la mojarra criolla. Tenemos estas estrategias de introducir ya organismos con una talla de 7-8 centímetros de largo aproximadamente, lo cual ya no pueden ser consumidos por la tilapia, ¿no? Otra cosa, esta mojarra criolla tiene una estrategia bien bonita en cuestión del cuidado parental, es decir, cuida a su descendencia, a sus hijos, macho y hembra los defienden muy agresivamente, ¿no? Realizan conductas agresivas hacia los otros peces, entonces los mantienen, exacto. ¿Qué otra? También este cuerpo de agua se mantiene estable durante todo el año. Me parece que los pescadores nos dijeron que el año pasado estuvo cerca de secarse, sí, pero que sigue estable, ¿no? Entonces ahí también necesitamos hacer más cambios, más apoyos, recibir apoyos para que este lago no desaparezca y en consecuencia la mojarra. Entonces sí tenemos bien establecida esta estrategia para o hacer lo máximo posible para que esta especie se establezca y se reproduzca en el lago de Acuatetelco. ¿Qué sigue en la investigación? ¿Qué sigue en las acciones? ¿Qué puertas hay que tocar o qué puertas se tienen que voltear a ver también? Claro, yo creo que lo que sigue es esta parte de financiar el proyecto. Actualmente estamos ya gestionando, armando todo el escrito para intentarlo meter en fondo verde, por ejemplo, que es una opción muy viable, donde en mi experiencia ya me han apoyado antes con otro proyecto y la Secretaría de Desarrollo Sustentable pues tiene bien este proyecto, ¿no? Entonces podríamos intentarlo ahí o también en la misma CONACYT, ¿no? En el Consejo Nacional de Ciencia, donde pues también apoyan a los investigadores o a jóvenes investigadores en este tipo de proyectos para que se establezca. Y todo este recurso en qué iría, pues justo en intensificar la reproducción de la mojarra criolla. Y también hay algo bien característico que quiero mencionar, que estos pescadores tienen estanques a las orillas del lago. Entonces estábamos pensando en rehabilitar estos estanques, meter a la mojarra criolla y también que ellos tengan una producción o reproducción de esta especie nativa y a la par estar reintroduciéndola al lago. Entonces hay ahí como que armar ahí una estrategia bien planeada para que sea viable ese proyecto. Bien, pues me da gusto tenerte aquí en el estudio, Marco, y pues poderle dar seguimiento a este tipo de acciones que realizan desde la academia, pero que además las llevan al campo, en donde pues evidentemente yo creo que todos hemos disfrutado de una mojarra en Acuatetelco y de estos paseos también que de pronto se pueden dar allí, y pues te agradezco mucho que hayas venido para acá.
Muchas gracias a ti, Pepe, y pues me gustaría regresar para darle mejores noticias, ¿no? De que ya está establecida esta. Sí, con todo gusto. También traer pobladores para que también nos cuenten ellos su experiencia de cómo se están integrando a este proyecto. Exacto, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Para que vean que no nada más hay cosas caóticas en el estado de Morelos, sino sí que hay proyectos que le apuestan a el desarrollo, a la comunidad, y me parece que este tema era importante que usted lo conociera. Quizá con mayor profundidad, pues con todo gusto lo vamos a abordar después. Pepe Montes, en Entérese, sin tener la vista fija. Pepe Montes, puntual y preciso.